invito a que puedas buscar el libro de Génesis, capítulo 31, 13. 31:13, tengo lenguaje actual y dice: Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde derramaste el aceite sobre una piedra y me hiciste una promesa. Apártate de Labán y regresa a Canaán, que es donde tú naciste. Esta es la historia de Jacob, y hace unos días atrás ya el Señor venía hablando a mi vida una palabra y que no me dejaba muy contento. No me dejaba muy contento porque el Señor me daba una palabra. Y en el transcurso de todas esas semanas yo decía: Señor, ¿qué quieres de todo esto? Mi pregunta es: Señor, ¿qué hay detrás de todo esto? Señor, ¿por qué de repente estuvimos lo más bien, cada uno en su lugar, haciendo su vida cotidiana, congregándose, y de repente sucedió lo de la pandemia, lo del virus, y de repente de un día para otro nos encontramos adentro de nuestras casas, ¿verdad? Y creo que todos nos vimos en la misma situación. Pero el Señor me había dado una palabra hace más o menos 10 días por ahí. Yo tenía algo en mi corazón, preguntas, y el Señor me las contestó. Y yo digo: Señor, tú sigues obrando a pesar de todas estas cosas. A pesar de todo, Señor, tú sigues. Y tú sigues hablando a tus hijos. Y esta palabra Dios me daba hoy. Me tomó un tiempo, estuve en la presencia del Señor buscando, y el Señor tenía otra cosa que yo quería compartir, pero el Señor, abro mi Biblia y empiezo a leer, y el Señor me llevó a la historia de Jacob. Todos conocemos la historia de Jacob, de cómo salió de su casa, de cómo llegó a la casa de Labán, que era familiar de sus padres, y todo lo que sucedió allí cuando trabaja por su esposa, y lo engañan y le dan otra. Y esta historia era muy conocida. Es conocida la historia de Jacob, pero hay algo que el Señor me habló en este pasaje, en el versículo 13, que dice que Dios le dijo: Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde derramaste el aceite sobre una piedra y me hiciste una promesa. Apártate de Labán y regresa a Canaán, donde es tu lugar donde naciste. Y yo me preguntaba, digo, ¿por qué Dios le dijo eso a Jacob en un tiempo de donde todo le iba bien? Pero me hizo una pregunta, el por qué. ¿Por qué Dios le dijo a Jacob que se vaya y que se aparte de Labán? Si era su suegro y estaba lo más bien. Pero el Señor me llevó y me empezó a mostrar algunas cosas. Y eso que quería compartirte esta noche. Y que el Señor le dice una frase que me resaltó de este versículo, que le dice: apártate de Labán y regresa. Apártate de Labán y regresa al lugar donde tú naciste. Dios le dice a Jacob, me gusta la traducción Reina Valera, porque Dios le dice a Jacob: levántate y sal. Eso es lo que me llevó, lo había leído en la Reina Valera. Y esa frase me tocó mi corazón, que le dijo: levántate y sal. Y ahí Dios me empezó a hablar. Yo digo: ¿pero por qué le dijo levántate y sal? Y uno de esos por qué, Dios me respondió me dio 3 respuestas. Y el primer por qué Dios le dice a Jacob que se levante y salga está en Génesis 31, 1 y 2. Génesis 31, 1 y 2. Dios le dice a Jacob que se levante y que salga. Pero acá vemos que en el versículo 1 y 2 dice así: los hijos de Labán decían que Jacob se había hecho rico gracias a su padre. Jacob se enteró de esto y también notó que la actitud de Labán hacia él había cambiado. Y el primer porqué de que salga a ese lugar, porque ya nada era igual, porque ya no era lo mismo que antes. Jacob llegó de una manera al lugar
de su tío Labán, de su familiar, ¿no? de su pariente Labán. Llegó de una manera y empezó y el tiempo pasó. Jacob, cuenta la Biblia, que Jacob tuvo hijos, se empezó a tener más posesiones económicas, empezó a crecer, Dios lo empezó a bendecir. Y Jacob ya estaba siendo muy prosperado en ese lugar. Pero la Biblia dice que ya no era lo mismo que antes, de que cuando llegó, sino que algo había cambiado. Y Jacob sabía y se daba cuenta de que ya estaba viviendo, que ya no estaba viviendo lo mismo, que ya estaba viviendo algo distinto en ese ambiente, que aún así seguía en ese lugar. Era un clima medio raro donde estaba Jacob, porque era su propia familia, sus propios parientes, y él notaba que su suegro, Labán, lo miraba distinto, que ya no era igual con él. Pero esta era una pregunta que yo me hacía, pero ¿por qué Dios le dice que se vaya? Y yo decía, ¿por qué? Y Dios me lo contestó, porque ya no era lo mismo. Porque él sabía que en el lugar donde estaba era distinto. Que él había llegado de una manera, había llegado a ese lugar, a esa casa. Lo trataban distinto, lo trataban con amabilidad. Y ahora estaban hablando a sus espaldas. Estaban diciendo a sus espaldas cosas que no eran así. Porque él se había ganado todo justo. Todas las cosas que él había obtenido eran gracias a Dios, pero eran todas justas las cosas. Y Jacob sabía que estaba en un clima medio raro, en un clima capaz que medio tenso con los hijos de Labán, con Labán mismo. Estaba en un clima medio tenso, pero yo digo, ¿qué lo llevaba a Jacob seguir viviendo en ese lugar? ¿Verdad? Porque creo que si uno se siente medio incómodo en un lugar, lo primero que hace es tratar de salir o de irse, ¿no? De irse y de apartarse de ese lugar. Pero Jacob dice que seguía en ese lugar. Aún así, de que él escuchaba lo que hablaban detrás de él y de lo que pensaban de él seguía ahí en ese lugar. Y yo decía, wow, ¿por qué Jacob se tenía que aguantar esto? ¿O por qué se dejaba y no hacía nada? No tomaba una decisión de irse, sino que él seguía en ese lugar. Y yo seguía leyendo la palabra de Dios y encontré un segundo de los por qué Dios le da esta orden a Jacob de que se levante y que salga a su lugar de donde había nacido. Y el segundo por qué era porque Jacob se había relajado. Y en el versículo 31, en el capítulo 31, versículos 5 y 7, hay algo que dice así: y allí les dijo, su padre ya no me trata como antes. Ustedes saben bien que yo he puesto todo mi empeño en servirles. Sin embargo, él siempre me ha hecho trampa y varias veces me ha cambiado el sueldo. Pero el Dios de mi padre no me negó su ayuda, ni le permitió hacerme daño. Wow. Jacob sabía todo esto. Jacob se daba cuenta de cómo vivía, de lo que decían de él y de lo que hacían con él. Pero yo veo en Jacob una persona que se había, bueno, está bien, se había, primeramente, como les dije, se había acostumbrado se había acostumbrado a vivir de esa forma, a pesar de lo que digan de él, a pesar de lo que él escuchaba, de lo que hablaban de él. Y después se relajó, se fue acostumbrando, está bien, se relajó. Y yo digo, ¿por qué digo que se relajó? Porque el lugar donde estaba Jacob, Dios lo bendecía. Y Jacob no tenía ninguna necesidad, no tenía escasez, porque todo le iba bien, Dios lo prosperaba tanto que él no tenía una necesidad, Jacob. Lo único que tenía que hacer, lo único que hacía él, era aguantarse todo lo que hablaban de él y de cómo lo trataban. Porque él bien dijo que él trabajaba mucho por su suegro. Le dice a sus propias esposas, le dice, he trabajado mucho para tu padre.
y hasta me ha engañado y me ha cambiado el sueldo. Pero él seguía en el mismo lugar y él seguía estando en ese lugar. Dios lo bendecía, pero él igual se aguantaba esas cosas, ¿verdad? Dios lo bendecía y no tenía necesidad, pero él seguía en ese lugar, a pesar de ese clima raro que estaba viviendo, de llegar a su casa y ese entorno, de cómo se vivía. A pesar de todo eso, él se estaba acostumbrando. Y yo me ponía a pensar, wow, ¿cómo es esto? Que se estaba acostumbrando. Y después seguí leyendo y yo decía, ¿por qué, Señor, le dijiste que se levante y se salga? Porque lo primero que se me venía a mi cabeza y mi pensamiento decía, bueno, Jacob era prosperado y tenía la ayuda de Dios. Y después empecé a ver estos por qué Dios le había dicho a Jacob que salga de ese lugar. Y el punto número 3 que leía es el tercer por qué. El tercer por qué, porque Jacob se había olvidado de Dios. Y quiero llevarlos al mismo, en Génesis 31:13, el que empezamos leyendo. Dios le dice a Jacob, yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde derramaste aceite sobre una piedra y me hiciste una promesa. Apártate de Labán y regresa a Canaán, que es donde tú naciste. Y yo decía, wow. Y ahí volví de nuevo al versículo 13 y ¡pop! Me caía la ficha, ¿verdad? Y como Dios me revelaba esta palabra, este versículo me revelaba. Y yo decía, ¿por qué Dios le dice a Jacob que se vaya de Labán si era un lugar donde estaba sido bendecido? Dios estaba con Jacob, pero Dios estaba con Jacob, Dios lo bendecía a Jacob, pero Jacob ya no era el mismo. Ya las circunstancias de su alrededor ya no eran las mismas, sino que cosas empezaron a cambiar. Y Jacob se empezó a dejar que esas cosas pasen y esas cosas influían en su vida. Y yo decía, ¿pero por qué Dios le dice que se vaya de su suegro Labán, de ese pueblo? Y el tercer por qué era porque porque Jacob se estaba olvidando de Dios. En este versículo Dios le dice, yo soy el Dios que se te apareció en Betel. En otras palabras le está diciendo, ¿te acordás, Jacob, esa vez que huías de tu hermano y escapabas en la noche, en la plena soledad, estando allí caminando y no sabiendo hacia dónde ir y sin rumbo? Estabas una noche ahí en el medio del desierto y justo yo me acerqué a vos y te di una promesa y tuviste un encuentro conmigo. Dios le estaba diciendo eso, Dios le estaba haciendo acordar ese momento. Dios lo estaba llevando hacia unos años atrás, en donde ellos tuvieron un encuentro. Y Dios le estaba diciendo que se vaya de ese lugar. Le estaba dando otra razón. Porque dice así, el versículo 13, yo soy el Dios que se te apareció en Betel. Yo soy el Dios, el que estuvo contigo allí en Betel. Y tú me edificaste, tú me hiciste una promesa. Y no solo una promesa, sino que en ese lugar derramaste aceite. Y me dedicaste un altar a mí. Le estaba diciendo Dios a Jacob. No solo le estaba diciendo que se vaya, que es otro tiempo, que Dios tenía... No, Dios quería cambiar algo más de Jacob. No quería cambiar su actividad o quería cambiar su postura económica o su lugar de dónde habitar, sino que Dios quería otra cosa. Dios estaba llamando la atención de Jacob para un propósito. Y Dios le decía a Jacob que ese lugar donde ellos habían tenido un encuentro, le dice que ese lugar le hace acordar a ese lugar. Y Jacob vuelve en sus pensamientos. Yo me imagino que Jacob habrá sido una cachetada para Jacob y lo habrá llevado a ese lugar, a ese mismo día, a esa misma hora que había tenido un encuentro con el Señor. Pero Dios quería que Jacob se acuerde de él. Porque Jacob se estaba olvidando de Dios. Jacob se estaba acostumbrando a vivir una vida
de estar muy relajado, de estar muy distraído por las circunstancias que hacían, que tenía a su alrededor. Tenía motivos tal vez, decir que no me tratan bien o que ¿dónde está el Señor? Pero Dios llama su atención y Dios le estaba dando una orden a Jacob. Jacob pasaba el tiempo para Labán, y quiero llevarlo al versículo 19, esto, cuando yo leía esto, me revela algo más. Porque Jacob pasaba todo su tiempo trabajando para Labán. Jacob pasaba mucho tiempo con Labán, vivía para Labán. Aunque Dios bendecía a Jacob, Jacob estaba detrás de Labán, estaba a los pies de Labán. Pero Dios me dio una revelación y quiero que preste atención con esta revelación, porque en el versículo 19 dice así, dice que y Raquel le robó a su padre ídolos de la familia. Lo tengo remarcado acá, yo tengo la lenguaje actual y tengo del 17 al 19. Pero yo quería esa parte del versículo, porque dice que Raquel le robó a sus padres los ídolos de la familia cuando estaban huyendo. Pero yo veía esto, pero ¿por qué digo Dios lo quiere separar de Labán, en donde él se inició, donde él está, es su familia? No, porque Labán era un hombre que tenía muchos ídolos, era un idólatra. Y Jacob estaba perdiendo su tiempo en sirviendo a Labán. Dios tenía una promesa para Jacob. Dios tenía algo más para Jacob. Dios tenía un tiempo especial para Jacob, pero Jacob se había acostumbrado. Jacob se había relajado. Jacob se estaba olvidando de Dios por vivir en ese lugar. Aunque Dios lo bendecía, aunque no tenía necesidad, aunque Jacob no tenía ninguna falta de bien, pero estaba viviendo con personas que lo rodeaban, que eran idólatras, que iban en contra de lo que Dios manda. Y yo leía esto y yo digo, wow, por eso Dios lo saca a Jacob de ese lugar, porque estaba en un lugar en donde adoraban a otros dioses, en donde Dios no era exaltado en ese lugar. Y mi hermano, mi hermana, yo te quiero decir, en este tiempo que estamos viviendo, y lo asimilaba mucho con este tiempo, desde que empezó la cuarentena, desde que empezó todo lo que es la pandemia, de repente nos metieron en nuestra casa, de repente nos hicieron creer que todo está bien, que empezamos a vivir desde una manera, así como Jacob. Entramos, el día 1, entramos de una manera a nuestras casas, el día 2, el día 3, el día 4, y fueron pasando los días, ¿verdad? Fueron pasando los días, y se fue, y ya hoy, al día que estamos, 60 y tanto, ¿no? Ya no es igual, ya no es igual a lo que estábamos a los primeros días. Ya las cosas cambió. Hasta vemos en las noticias que la gente sale a manifestarse al obelisco, a las calles, a que quieren que levanten esto, ¿verdad? No estoy diciendo que salgamos, que hagamos. No, yo estoy diciendo que usted o nosotros mismos, en el lugar donde estamos, que no nos relajemos, que no nos acostumbremos a estar haciendo transmisiones vía Facebook, haciendo transmisiones o dándole me gusta, o dándole, no sé, o compartiendo no sé, un comentario por Facebook, sino que esto no es lo que Dios quiere, sino que lo usamos como herramienta para que la palabra siga corriendo. Entonces yo veía que toda esta similitud que Dios le decía a Jacob, levántate y sal, levántate y sal. Y eso golpeaba mi corazón, golpeaba mi pecho. Y quería compartirte esto, porque primeramente Jacob se había relajado. Veíamos que se había relajado y se había acostumbrado. Él se había acostumbrado porque empezó un día viviendo de esa manera y se acostumbró a que hablen de sus espaldas, a trabajar para Labán, a que le cambien el sueldo, a que lo hagan trabajar varias veces, a que lo vivan engañando. Entonces él se acostumbró y se dejó estar. Y no solo se dejó estar, sino que se relajó. Se relajó, ¿por qué? Porque él veía que Dios aún así lo sigue bendiciendo. Él veía que su situación no le iba mal, no tenía necesidad, no tenía falta de ningún bien, sino que Dios estaba.
estaba obrando Dios. Dios estaba, pero él se había relajado. Y Dios no quería eso, hasta que se relajó tanto que se empezó a olvidar de Dios. Y hay veces que yo lo tomo como este tiempo, que hay veces que estamos ya 60 y tantos días adentro y nos vamos relajando, ya no vamos, al no concurrir a la congregación, ya hay veces que contamos menos testimonio, pedimos menos oración, oramos menos y nos vamos relajando. Total, nos tiramos al sillón, nos agarramos el celular, la tablet, el televisor, ponemos, falta que, no sé, pero podemos poner una silla en los pies, acostarnos en la cama y taparnos hasta el cuello y ver la reunión. Total, pero yo creo que Dios, cuando le dice a Moisés, le dice: Moisés, haz un tabernáculo, hazlo afuera, y el que quiera ir a adorar, que vaya. O sea, ¿qué es lo que yo tomaba esta palabra? Yo decía: Señor, no quiero acostumbrarme a esto, no quiero relajarme en todo esto, no quiero que pase el tiempo y relajarme, acostumbrarme a estar acá, sino que quiero estar junto con los hermanos, quiero que se termine, que se levante una nación clamando al Señor, una nación buscando al Señor, que no se relaje, sino que en cada casa, como hablábamos con Luis esta semana, que se levante un altar de adoración. Y es en donde se empieza a levantar un altar, empiezan a suceder cosas, porque la Biblia dice que en donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí iba a estar el Espíritu Santo. Y donde iba a estar el Espíritu Santo empieza a haber libertad, empieza a haber sanidad, empiezan a haber milagros, entonces empiezan a suceder cosas. Entonces, si no podemos juntar en estar con los hermanos y empezar a transmitir esa fe, empezar a compartir esa fe, nos estamos dando un like desde lejos, pero no es lo mismo. No nos relajemos porque no nos acostumbremos a este tiempo, sino que el tiempo se doble a lo que estamos viviendo, que se doble lo natural, que se doble a lo sobrenatural. Pero ¿cómo va a ser eso? Con oración, con búsqueda, con encender altares en cada casa, en cada hogar. Encender, aprovechar el tiempo y empezar a buscar del Señor. Empezar a buscar a que un nuevo avivamiento empiece a surgir. ¿Verdad? Porque en cada crisis yo creo que hay una oportunidad. Y esa oportunidad es donde el Espíritu Santo se empieza a mover. No puede haber milagros en un lugar en donde no hay una atmósfera de fe, no hay una atmósfera de la presencia, de la gloria del Señor. No puede haber milagros en esos lugares. ¿Por qué? Porque no están dando lugar a la presencia del Señor. Y en este tiempo no nos relajemos al estar en nuestras casas, al estar cómodos en este lugar. Yo sé que el Señor está detrás de todo esto, pero yo veía a Jacob, que Jacob se había acostumbrado. Porque gracias a Dios yo creo que a nadie nos falta nada. Todos tenemos bendiciones. Yo te doy gracias porque Dios nos ha provisto de dinero, de alimentos, nos ha provisto de bienes materiales. No nos falta nada. A Jacob no le faltaba nada, pero se estaba relajando, estaba descuidando. Hasta que Dios le dijo: yo soy el Dios. Yo soy el Dios que te aparecí en Betel. Yo soy el Dios que estuviste conmigo. Yo soy el Dios que estuve contigo allí en Betel, en el medio del desierto. Y tú me hiciste un altar, lo ungiste. Y no solo eso, sino que me hiciste una promesa. Tremendo, 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 ¿verdad? Tremendo. Es tremendo, porque Dios le estaba haciendo acordar a Jacob. Jacob, no te relajes. Jacob, no te acostumbres, Jacob. No te acostumbres, no te relajes. Alguien puede decir amén de allí, del otro lado. Que los hermanos empiecen a decir amén. Que empiecen a decir amén. Que no se acostumbren. Que no se acostumbren. Sino que empiecen a decir amén. Yo recibo la palabra, yo tomo la palabra. Porque no es lo mismo cuando estamos acá que cuando estamos en el templo. Y empiezan a predicar, a compartir la palabra, te levantás y decís amén, yo recibo esa palabra, yo estoy ahí, puedo inclinarme delante del Señor. Pero en tu casa no es lo mismo, porque en tu casa decís: total nadie me ve, si nadie me ve, si estoy conectado, si no estoy conectado, nadie me ve, dejo el celular ahí, puedo hacer otra cosa. Porque hasta a mí mismo me ha pasado querer decir: bueno, dejo el celular y total voy, ya vengo, si total está el celular. No, pero no está el celular, sino que hay que conectarse con el Señor. No conectarse a través de la pantalla, sino que conectarse en el mismo espíritu.
Y Jacob, no te relajes, no te relajes. Me decía el Señor, no te relajes, no te acostumbres. ¿Por qué? Porque si te relajas, si te acostumbras, te vas a empezar a olvidar de Dios. Ya no vas a orar, ya no vas a empezar a leer la palabra, ya no vas a empezar a compartir con los hermanos. Y en donde hay un clima, donde hay una atmósfera de fe, en donde hay una atmósfera de palabra del Señor, donde hay una atmósfera de búsqueda del corazón del Señor, allí suceden cosas tremendas. Y yo declaro, yo estoy con una expectativa que mañana en Güemes vamos a ir y algo va a suceder, porque estuvimos buscando. Y la verdad estuvimos hablando con Luis hace mucho tiempo, ¿qué se puede hacer? Le decíamos, ¿qué se puede hacer? Le pregunté qué se puede hacer con Güemes hace mucho y no sabíamos qué hacer. Pero yo empecé a orar y empecé a decir, Señor, algo hay que hacer. No me puedo quedar de brazos cruzados. No puedo que la palabra no llegue por una pandemia, por un virus. Señor, que la palabra tiene que llegar. Y empecé a orar, Señor, puede ser que me estás escuchando, me siento solo. Y eso oré un día. Y le comentaba al pastor, le contaba, estuvimos orando acá en mi casa. Y estuvimos orando con el pastor acá en casa y le comentaba lo que estaba pasando. Y yo empecé a orar, era en la noche. Empecé a orar y mi esposa me decía, ya está la cena, vamos a comer. Yo, pará que tengo que orar, le decía. Me fui, me quebranté con el Señor y empecé a orar. Y al otro día me llama un hermano y dice, tuve un sueño. Tuve en ese sueño y en ese sueño Dios te daba una palabra. Y Dios te decía que este es el tiempo y que Él te dice que eres importante. Yo digo, tremendo, Señor, porque tú sigues obrando. Y empezamos a ver qué se podía hacer. Y con tan solo unas ideas locas, tal vez unas ideas locas, empezamos a hablar. Y empezamos a hablar con Diego y con Luis. Y empezamos a contagiar. Y empezó todo a solo surgir. Y empezaron a venir, ¿sabes qué? Vamos a hacer, te vamos a donar esto, vamos a donar esto. Entonces nos llegó todo, el material, todo lo necesario para que mañana llevemos la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén del otro lado? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? Porque es tremendo. No te relajes, no te acostumbres a vivir así. Y por último, Dios le dice a Jacob, Jacob, ¿te acuerdas? Yo soy el Dios. Yo soy el Dios que estuvimos en Betel y que tú dedicaste, que tú me hiciste, tú mismo me consagraste un altar. Un altar me consagraste a mí. Cuando no tenías nada, Jacob. Cuando estabas con las manos vacías. Cuando estabas huyendo, Jacob. Cuando no eras nadie. Tú me hiciste un altar. Derramaste aceite, me lo entregaste. Y no tan solo eso, sino que hiciste una promesa. Jacob, yo necesito que salgas. Te levantes, Jacob. Y salgas de este lugar. Salgas de Labán. Como dice el versículo 13. Apártate de Labán y regresa a Canaán. Regresa a Canaán. Es el lugar donde tú naciste. Y es donde nació Jacob. ¿Dónde nació? Nació con su padre. En la tierra de su padre, en donde estaba la promesa de que había venido por Abraham y de Abraham Isaac y de Isaac de su descendencia. Y de Isaac me imagino ese lugar que Dios le estaba diciendo que vuelva a ese lugar, porque era un lugar donde estaba la palabra de Dios, en donde estaba una atmósfera de presencia de Dios, en donde se dedicaban a alabar a Dios. No hacían otra cosa sino que alabar y dedicar el tiempo a Dios. No estaban con personas idólatras, no estaban perdiendo el tiempo con personas idólatras. Y hay veces que nosotros perdemos el tiempo en el Facebook, perdemos tiempo en Instagram, perdemos tiempo en YouTube, perdemos tiempo, no sé, en qué otra cosa. Porque hoy en día te conectas a gracias al celular y te puedes conectar y estás navegando por todo el mundo. Y hay veces que perdemos tiempo en eso y descuidamos nuestro tiempo de oración, descuidamos nuestro tiempo de exaltar al Rey. Este tiempo aprovecharlo. No quiero decir que vayan y mañana salgan a revolucionar. No, yo estoy diciendo que vayan a buscar al Señor. Dios le dijo a Jacob, él, por tercero, como le explicaba recién, le comentaba. Dios le dijo, Jacob, yo soy el Dios que estuvo en Betel. Yo soy el Dios que tú levantaste un altar y me hiciste una promesa. Y Jacob le había hecho una promesa que si él lo acompañaba y lo bendecía, él iba a ser su Dios. Y esa era la promesa que Jacob le había hecho a Dios. Solamente que si lo acompañaba y lo cuidaba y lo ayudaba, él iba a ser su Dios. Y Jacob estaba descuidando esa promesa. Y Dios llegó justo a tiempo. Y le dijo a Jacob, levántate y sal.
Y esta noche quería compartirte eso. No te relajes, no te acostumbres. Y por último, no te olvides del Señor. Porque va a llegar el momento que salgamos de este tiempo. Va a llegar que salgamos de este tiempo, de esta pandemia. Que así como empezó, se va a ir. Pero yo creo que se va a ir el mismo día cuando se levanten altares. Que se levanten altares en cada casa. Y empiecen a adorar al Señor. Y empiezan a buscar la presencia de Dios. Y se va a levantar ese altar y la adoración va a llegar delante del trono de Dios. Y entonces cuando la adoración sube, la presencia baja. Y en donde la presencia baja, allí hay sanidad, allí hay liberación, allí se rompen las cadenas. Y todo va a terminar. Y así como un día dijeron que no se puede salir, van a decir que todo vuelve. Y esta noche quiero que tú te puedas conectar con el Señor. Y quiero que puedas hacer una autoevaluación. Y que puedas ver cómo estuviste transitando todo este tiempo. Porque yo no estoy acepto. Muchas veces me he sentido así. Y cada vez que lo notaba que estaba algo raro, yo decía, no, tengo que volver al Señor. Tengo que volver al Señor. No me tengo que acostumbrar. No me tengo que relajar. Tengo que estar allí delante del Señor. Y en este tiempo quería dejarte esta palabra. Quería dejarte esta palabra para que la puedas atesorar en tu corazón y para que pueda hacer fruto en tu corazón, en tu vida. Y quiero compartirte y decirte, no te relajes, no te acostumbres y no te olvides del Señor. Y te invito en el lugar donde estás, que puedas inclinar tu rostro y puedas buscar la presencia del Señor, porque no soy yo, no es Ivana, no es Luis, no es la transmisión de Facebook, sino que es la presencia de Dios. Y Dios dice, donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí Él prometió estar. Y Él puede estar en tu casa, puede estar en cada hogar donde están conectados hoy. Y en donde la presencia de Dios está, allí hay sanidad, allí hay liberación, allí suceden cosas maravillosas. Y el Señor sabe lo que está en tu corazón, conoce tus pensamientos más profundos. Y a Él no le podemos esconder nada. Y ahí donde estás, te invito a que puedas inclinar tu rostro y podamos terminar adorando al Señor. Podamos terminar buscando, inclinando nuestro rostro. Podamos invitarlo al Señor a que venga a este lugar y que pueda tomar el control de todo. Señor, no nos queremos olvidar de ti. No queremos dejarte de lado, Padre, sino que queremos exaltar tu nombre, Padre. Queremos adorarte, Señor. Queremos exaltarte. Queremos darte la gloria. Queremos darte la honra, Señor. Queremos exaltar tu nombre, Padre. Señor, queremos darte toda la gloria, sí, Señor. Queremos, sí, Señor, este tiempo aprovecharlo, Padre. Queremos aprovecharlo, sí, Señor, para estar contigo, Señor. Ayúdanos, sí, Señor, a cambiar nuestra mentalidad. A cambiar, sí, Señor, y tomar esta palabra para desafiarnos, sí, Señor. Ir más allá, Padre. Para desafiarnos más allá, sí, Señor.